Pues entonces vamos a ver las fracciones continuas. La vez pasada estábamos hablando de ah, del grupo de unidades de UK, ¿no? Y en particular a mí me gustaría explicar lo siguiente, que si tomamos K un campo am, cuadrático real, ¿no? Q con la raíz de D donde D es positivo, entonces tenemos su anillo de enteros, ¿no? Y en particular sabemos que el rango de, del grupo de unidades va a ser igual a uno. Esto es lo que nos dice el teorema de Dirichlet. Entonces sabemos que este grupo va a ser pues algún signo más o menos uno y la parte libre generada por una unidad fundamental. Y pues lo mismo va a pasar de hecho con un subanillo más pequeño z con la raíz de d, bueno, que puede coincidir con OK o puede ser más pequeño, ¿no? Pero pues ahí vamos a tener este subgrupo y pues el teorema de Dirichlet de hecho funciona de la misma manera para los órdenes que no coinciden con el anillo de enteros y pues aquí también el rango va a ser igual a uno. Entonces aquí también este grupo va a ser de la misma forma, ¿no? Va a ser pues, el signo y también vamos a tener una unidad fundamental, ¿no? Y pues las unidades aquí, en Z con la raíz de D, pues estas precisamente corresponden a las soluciones de la ecuación de Pell, x al cuadrado más dy al cuadrado es igual a más o menos uno, ¿no? Entonces, sí, mi objetivo, yo creo que para esta y la siguiente sesión será explicar uh, cuál es el algoritmo para encontrar la unidad fundamental o pues que es lo mismo encontrar, describir las soluciones de la ecuación de Pell. Y esto se hace mediante las fracciones continuas. Entonces, primero vamos a ver entonces quiénes son las fracciones continuas. Fracciones continuas. Pues este es un objeto estudiado extensivamente desde hace pues, siglos y pues es algo natural porque las fracciones continuas surgen cuando queremos aproximar los números irracionales por los números racionales. Y pues primero vamos a introducir alguna notación. Entonces, las fracciones continuas finitas pues son las siguientes. Entonces, vamos a escribir así en corchetes, ¿no? Algunos números, ¿no? A 0, a 1, a 0, a 1, a 2, etcétera. Y pues este va a corresponder nomás al número A0. Luego A0 a 1, pues a este vamos a denotar de esta manera la expresión A0 más 1 entre A1. Luego aquí, pues esto va a ser A0 más 1 entre A0 más 1 entre, perdón, A1 más 1 entre A2 y etcétera, ¿no? Entonces, y de manera mm, inductiva podemos decir entonces que esta expresión A0 a n, este es, ¿qué será? Va a ser A0 más 1 entre A1 a n, ¿no? Entonces, la manera inductiva de definir todas estas expresiones, ¿no? Y pues estas se llaman las fracciones continuas finitas. Y pues a este nivel nomás este es como la notación y no nos importa mucho quiénes son estos ahí, pero para las fracciones continuas infinitas hay que definir qué significa en términos de las convergencias, ¿no? El valor. Y pues hay que imponer algunas restricciones sobre estos números ahí. Entonces, definición. Entonces, sea A0, A1, A2, etcétera, una sucesión de números enteros, sucesión de números enteros, a n
entero, y además vamos a suponer que a n es mayor o igual que 1 para n mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, en este caso también vamos a tener una fracción continua pero infinita, entonces a 0, a 1, o sea, 2, etcétera. Y bueno, pues esto va a ser la misma expresión, ¿no? Que estaba escribiendo ahí, ¿no? A 1 más 1 entre a 2 más 1 entre, pues sí, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a definir que el valor de esta fracción continua infinita, por la definición, entonces el valor correspondiente es pues el límite cuando n tiende al infinito de los valores estos parciales, digamos xn, donde xn es la fracción finita a 0 a n, ¿no? Esta es la definición, y pues aquí hay que verificar que de hecho que este límite tiene sentido, ¿no? Y pues esto no es tan difícil, y pues yo voy a formular un pequeño lema. Es un lema. ah, entonces, si tomamos una sucesión de números enteros como arriba, vamos entonces a definamos un par de sucesiones de números enteros. Digamos, ponemos p menos 2 igual a 0, p menos 1 igual a 1, y luego pues la fórmula va a ser que pn es igual a n por pn menos 1 más pn menos 2, ¿no? Es una recurrencia que nos define pues una sucesión de números enteros pn, ¿no? Y de la misma manera vamos a definir qn pues por fórmulas muy parecidas, y pues Qn es igual a n por Qn menos 1 más Qn menos 2, ¿no? Entonces definamos estas dos cosas, y luego pues por inducción podemos ver lo siguiente, que pues primero que para cualquier de hecho alfa, pues digamos un número real positivo, y pues para cualquier n mayor o igual que 1, si tomamos esta fracción continua, pues finita, ¿no? A 0, a n menos 1, y luego ponemos este número alfa. Entonces, esta expresión se puede probar por inducción, que esta va a ser igual a alfa pn menos 1 más pn menos 2 entre alfa qn menos 1 más qn menos 2. Y luego, pues en particular, si en lugar de alfa ponemos alfa n menos 1, vamos a recuperar entonces lo que estábamos denotando por xn, ¿no? Esta es la fracción a 0 a n, y pues esta fórmula nos va a dar pues esto, ¿no? Que, bueno, podemos copiarla, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Las Qs así definidas no son siempre cero? Pues sí, perdón. Perdón, yo creo que Q sub menos 2 es 1, pero no estoy completamente seguro, o sea que no. Sí, 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 sí. Sí. Gracias. Sí, este es 1. Y bueno, después vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Para calcular estas cosas, ¿no? Sí, entonces aquí pues la diferencia entre los P y Q es que los valores iniciales en el caso de P es 0, 1, y en el caso de Q es 1, 0. Sí, pues sí, muchísimas gracias, porque quería dejarles como un ejercicio este lema, pero pues aquí tenemos, por lo menos tenemos el enunciado correcto, ¿no? Sí, entonces Q menos 2 es 1 y Q menos 1 es 0, ¿no? Entonces, y pues la afirmación es la siguiente, que pues que definamos de esta manera pues estas sucesiones, y bueno, luego pues aquí en este caso, pues por la definición lo que está en el numerador es Pn, ¿no? Y lo que está en el denominador es Qn. Entonces el significado de estos números Pn y Qn
es pues que estas fracciones, Pn entre Qn, nos van a dar cada una de estas fracciones finitas, ¿no? Entonces, este es el significado de estas dos sucesiones, ¿no? Ajá. Perdón, tiene un error tipográfico en la última fracción. Dice alfa por q sub n menos 1. Ah, sí, sí, sí. Debe ser AN, ¿eh? Ah, sí, es que se me fue la onda porque estábamos hablando de la definición de los QN. Sí, sí, sí. Este es AN, ¿no? Bueno, entonces estos números P, N y QN, estos van a cumplir ciertas identidades, pero pues todo esto se puede probar sin problemas por inducción. Pues la primera identidad que nos va a servir más adelante es Pn por Qn menos 1 menos Pn menos 1 por Qn es menos 1 a la n más 1, ¿no? Entonces, luego, usando esta identidad, se puede deducir que xn menos 1, este cuate es igual a menos 1 a la n más 1 entre Qn por Qn menos 1. Es otra identidad. Luego una identidad parecida pues a la primera es Pn por Qn menos 2 menos Pn menos 2 por Qn. Esto va a ser igual a menos 1 a la n por an. Y pues una identidad parecida pues a esta, pues que xn menos x n menos 2, que este cuate es igual a pues todo esto pues multiplicado por an, ¿no? Menos 1 a la n, perdón, ¿no? Por an entre qn por qn menos 2, ¿no? Pues tal vez no lo vamos a probar porque entonces esto se demuestra por inducción sobre n, entonces no es como unas observaciones muy profundas, pero pues vamos a ver qué significan todas estas identidades. Primero, pues si digamos, pues esta es la primera identidad, ¿no? Entonces, de la primera identidad se ve que Pn y Qn no pueden tener un divisor en común, ¿no? Porque si no, pues esta no sería igual a más o menos 1. Entonces, esta implica de una vez que el máximo común divisor de Pn y Qn es 1. Pues es decir que en realidad, pues estas fracciones que tenemos aquí, pues aquí en el numerador y denominador no tienen divisor en común, ¿no? Las fracciones van a ser de una vez ya simplificadas, ¿no? Luego, también de la definición de Qn, pues se ve que esta sucesión va a ser una sucesión creciente, ¿no? Entonces, si ponemos aquí, ¿cuál va a ser el valor de Q0, no? Q0 es A0 multiplicado por Qn menos 1, que es 0, pues más 1, ¿no? Entonces, Q0, este cuate es igual a 1, ¿no? Y luego, pues vamos a ver, y P0, este va a ser igual a 0, de hecho, ¿no? Y entonces, en el caso de estos Q, pues se ve que aplicando esta recurrencia, vamos a obtener una sucesión creciente. Entonces, de la definición de los Qn, entonces Q0 es igual a 1, y luego pues esto va a ser estrictamente creciente. No, bueno, pues Q1 va a ser mayor o igual que Q0, yo creo, y luego pues vamos a tener una sucesión creciente de números enteros, ¿no? Números naturales. Entonces, y luego pues tenemos esta identidad que nos dice que la diferencia de xn y xn menos 1, pues nos da esta expresión, ¿no? Pero sabemos que estos números pues crecen, ¿no? Qn.
bueno, digamos que esta es la fórmula 2, ¿no? Entonces de ahí vamos a deducir que el límite de xn menos x menos uno, cuando n tiende al infinito, pues que este es igual a cero, de hecho. Entonces, y luego tenemos también también pues esta expresión y otra parecida, ¿no? Digamos, esta es la 3, ¿no? Esta. Y de ahí se ve que vamos a tener unas sucesiones. Bueno, primero si nos fijamos en los x, digamos con el índice n par, entonces vamos a tener una sucesión creciente x0, x2, x4 y etcétera. Y pues, pero todos estos cuates van a ser menores que x1. Y de la misma manera, pues si nos fijamos en los índices impares, vamos a tener una sucesión decreciente x1, x3, x5, etcétera, pero pues todos estos van a ser mayores que x0. Entonces tenemos la siguiente situación curiosa, ¿no? Que tenemos una sucesión creciente de los números x2n, y pues esta sucesión tiene una cota superior a x1, ¿no? Y tenemos otra sucesión con estos índices impares, ¿no? x2n más 1. Esta es una sucesión decreciente que tiene una cota inferior, ¿no? Entonces esto implica que las dos sucesiones tienen límites, ¿no? Y pues también sabemos que se cumple esto, ¿no? Que el límite de xn menos 1 es igual a 0. Pues esto implica que entonces que estos límites coinciden y pues y que existe el límite de la sucesión xn, ¿no? Entonces, conclusión, pues esto demuestra que existe el límite de estos xn. Y pues esto justifica la definición que yo di, ¿no? Entonces tomamos este límite como el valor de la fracción continua infinita y pues acabamos de verificar que que esto tiene sentido, ¿no? Y ahora pues para ver algún ejemplo de qué es esto, ¿no? Entonces tomamos una fracción pues continua, la más sencilla que nos podemos imaginar. Pues necesitamos una sucesión de estos a n. Vamos a tomar todos estos a n iguales a 1, ¿no? Entonces, esta es una fracción continua. Pues, o sea, ¿qué es esto, no? Este es 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, pues, ¿cuál es el valor de esta fracción continua, ¿no? ¿Cómo encontrarla? Pues aquí hay dos opciones, ¿no? La primera opción, podemos aplicar pues las definiciones que pues tenemos entonces estos xn, que son pn entre qn, y para estos pn tenemos pues las recurrencias, ¿no? Hemos definido entonces que p, p menos 2 es igual a 0, ¿no? P menos 2 es igual a 0, luego P menos 1 es igual a 1, y pues la recurrencia, pues en este caso cuando todos los coeficientes a n son iguales a 1, pues este va a ser nomás Pn es igual a Pn menos 1 más Pn menos 2, ¿no? Y lo mismo pues para los Q menos 2, este cuate es igual a 1, Q menos 1 es igual a 0, y pues luego Qn es igual a pues, Qn menos 1 más Qn menos 2. Y pues esta recurrencia yo creo que pues la conocen, ¿no? Esto significa que estos números van a ser los números de Fibonacci.
Solo hay que pensarlo bien, ¿no? Pues hay que ver cuáles son los índices. En el numerador va a ser el número de Fibonacci n más 2 y en el denominador va a ser fn más 1. Pues es decir, entonces x0 es igual a 1, x1 es igual a pues 2 entre 1, 2, x2 va a ser igual a 3 entre 2, x3 es igual a 5 entre 3, y etcétera, ¿no? Y pues entonces si queremos decir cuál es el valor de esta fracción continua, podemos decir pues que hay que tomar el límite de estas para n que tiende al infinito, ¿no? Y pues a lo mejor también conocen ustedes, ¿no? Cuál es el límite, pero hay otra manera más fácil de hacerlo. Entonces, digamos que esta fracción continua, esta es alfa, ¿no? Y entonces tenemos entonces esta que pues alfa podemos escribirlo como la fracción continua 1, alfa. Pues es decir, esto va a ser 1 más 1 entre alfa, ¿no? Entonces esto nos da una ecuación de hecho cuadrática que alfa al cuadrado menos alfa menos 1 es igual a 0. Y pues este alfa, siendo pues el límite de algunos números positivos, este va a ser, hay que escoger la raíz positiva de esta ecuación cuadrática, ¿no? Y la raíz positiva, este es pues el número bien conocido, 1 más la raíz de 5 entre 2, ¿no? Pero pues por otra parte, por la definición de quién es este valor, pues este es el límite cuando n tiende al infinito del número de Fibonacci fn más 2 entre fn más 1, ¿no? Entonces hemos probado otra vez más, ¿no? Esta fórmula conocida, ¿no? Del límite de esta fracción con los números de Fibonacci, ¿no? Sucesivos. Y pues entonces este es un ejemplo, ¿no? De cómo calcular el valor de una fracción continua. Y pues tal vez de una vez les voy a mencionar cómo se hace esto en pari, porque pues si luego quieren hacer algunos cálculos. Entonces, a ver, ahí hay las funciones que están relacionadas con las fracciones continuas, pues son conftfrac, ¿no? Continuous fraction. Y pues si queremos calcular estos Pn y Qn, pues este es conftfrac Pn, Qn. Y aquí entonces ponemos, por ejemplo, el vector de 10 elementos que consiste solo en, pues estos 1. Y pues si que nos calcula esto, pues esto nos va a calcular estos Pn entre Qn, pues hasta los últimos dos que se pueden calcular a partir pues, de este vector de coeficientes de la fracción continua. Y pues si queremos ver, por ejemplo, todos los posibles, pues creo que va a ser algo así, ¿no? Y pues aquí se ve, ¿no? Pues estos van a ser, aquí es una matriz donde en la primera fila están los numeradores y en la segunda están los denominadores, ¿no? Y pues es precisamente lo que aquí vimos, ¿no? Estos van a ser los números de Fibonacci, ¿no? En los numeradores y en los denominadores, ¿no? Si queremos hacer este cálculo, podemos tomar, por ejemplo, pues tomar muchos términos, ¿no? Tomar esta aproximación y pues a ver, entonces tomamos entonces este número, ¿no? Que está pues en la posición 1, 2, perdón, lo dividimos por el que está en 2, 2, ¿no? Y vamos a ver pues qué número es este, ¿no? Y pues este número, pues sí parece bastante a 1 más la raíz de 5 entre 2. Pues, exactamente de hecho, ¿no? Con la precisión que tenemos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo particular de las fracciones continuas, ¿no?
Bueno, una proposición que nos dice que de hecho el valor de una fracción continua está definido de manera única por estos coeficientes a n, pues es decir que no puede haber diferentes coeficientes en la fracción continua que dan el mismo valor. Entonces vamos a ver, es una proposición, entonces si tomamos alfa es el valor de la fracción continua a 0, a 1, etcétera, es una fracción continua infinita, ¿no? Entonces este es irracional y está definido de modo único por los n, ¿no? Y demostración, bueno, será más fácil ver, por ejemplo, que por qué está bien definida, ¿no? Tenemos nuestro alfa y pues como vimos aquí cuando probamos que el límite existe, pues de aquí se sigue que el valor va a estar entre x0, va a ser mayor que x0 y menor que x1, ¿no? Entonces alfa es mayor que x0 y menor que x1, ¿no? Pero luego pues x0 es igual a 0, ¿no? Y este x1 entonces va a ser a 0 más 1 entre 1, ¿no? Y pues por nuestra hipótesis, el número a1 es mayor o igual que 1. Eso es lo que estamos suponiendo sobre los coeficientes de las fracciones continuas, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa? Que alfa está entre a0 y a0 más algún número que va a ser menor o igual que 1, ¿no? Entonces, esto implica, de hecho, que a0, esa es la parte entera de alfa. Entonces, que el primer coeficiente de la fracción continua es entonces siempre este, ¿no? Y bueno, luego, pues entonces si tomamos la fracción infinita, entonces esto es no, ya escribí esta fórmula para las fracciones finitas, pero no es difícil comprobar que esto también se cumple en el caso infinito, que el valor pues podemos escribirlo como a sub 0 más 1 entre pues el valor de la fracción a1, a2, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ocupando estas dos fórmulas, ¿no? Vamos a ver que, pues si tomamos dos fracciones continuas, digamos, a 0, a 1, etcétera, y luego B0, B1, etcétera, pues de la primera fórmula pues se ve que los coeficientes estos, si los valores coinciden, entonces A0 y B0 también tienen que coincidir, ¿no? Y pues ocupando la segunda fórmula, pues podemos por inducción probar que pues luego van a coincidir pues todos los demás, ¿no? Entonces esto va a pasar si solamente si a n es igual a bn para todo n. Entonces hemos probado entonces que el valor de la fracción continua pues precisamente corresponde a esta sucesión de los coeficientes, ¿no? Luego dije que era siempre un número irracional y pues como antes podemos escribir estos valores parciales xn como pn entre qn y entonces lo que hemos visto nos dice que este alfa va a estar siempre entre xn y xn más 1 para, para n par, ¿no? Para n par. Y luego entonces usando todo esto, si tomamos el valor absoluto de alfa menos xn, este es menor que el valor absoluto de xn más 1 menos xn. Y ahí tenemos la fórmula que xn más 1 menos xn
que este es igual a más o menos 1, ¿no? Entre Qn más 1 por Qn. Entonces, y ahora multiplicando pues esta desigualdad por Qn, ¿no? Todo esto por Qn. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a tener 0, aquí va a ser alfa por Qn, luego xn por Qn es Pn, ¿no? Menos Pn, y este es, entonces es menor que 1 entre Qn más 1, ¿no? Y pues ahora supongamos que este alfa es racional, ¿no? Entonces, si alfa es un número racional, A entre B, pues esto se ve un poco raro porque en este caso, si aquí ponemos entonces esta fracción, vamos a obtener una desigualdad pues siguiente, ¿no? Vamos a tener entonces A por Qn menos B por Pn es menor que B entre Qn más 1, ¿no? Y pues aquí el chiste es el siguiente, que pues este número racional, pues aquí A y B son fijos, ¿no? Pero los Qn, estos crecen con n. Entonces, si tomamos n suficientemente grande, podemos siempre asegurarnos de que este sea menor que 1, ¿no? Y pues esto se ve raro porque tenemos que este es un número entero, ¿no? Esto va a ser una contradicción, ¿no? Este va a ser menor que 1, pues para n es suficientemente grande, ¿no? Esa es una contradicción. Entonces hemos probado que el valor de una fracción continua infinita siempre va a ser un número irracional. Ahora nos gustaría hacer algo parecido, pero al revés, ¿no? Entonces, ahora lo que hicimos, tomamos una fracción continua infinita y definimos cuál es su valor. Y ahora, pues, la pregunta es, ¿cómo definir una fracción continua infinita fijándonos en un número irracional, ¿no? Entonces, digamos que esta es fracción continua asociada a digamos, alfa, un número irracional. Pues aquí si tomamos un número irracional, tenemos un algoritmo que nos da esta fracción continua correspondiente. Y pues las fórmulas son bastante sencillas. Entonces, tenemos que definir estos coeficientes AN, ¿no? A partir de alfa. Y pues como vimos, pues este alfa sub 0, este tiene que ser igual a la parte entera de alfa, ¿no? Pues esto ya lo tenemos, ¿no? Y pues, y de hecho, pues nos conviene entonces denotar por alfa sub 0, pues el mismo alfa, y luego por inducción vamos a tomar que alfa sub n, este es igual a 1 entre alfa n menos 1 menos a n menos 1, donde a n menos 1, este cuate es igual a la parte entera de alfa n menos 1. Entonces esto nos va a dar una sucesión infinita pues, primero una sucesión infinita de números reales alfa sub n, y tomando las partes enteras correspondientes vamos a tener una sucesión infinita de números enteros a n, ¿no? Y pues aquí este alfa era un número irracional, entonces todos estos alfa n pues tampoco pueden ser racionales, ¿no? Y entonces esto significa que este alfa n menos 1 menos a n menos 1, pues esta es la parte entera de este número, ¿no? Que no es racional y tampoco pues es entero, ¿no? Entonces este va a ser siempre entre 0 y 1, ¿no? Entonces, y esto significa así que pues que estos alfa n
van a ser mayores que 1, ¿no? En cualquier caso. Y pues entonces la parte entera a n siempre va a ser mayor o igual que 1 para n mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, esto nos define una fracción continua legítima a 0, a 1, a 2, etcétera. Es una fracción continua. Pues de hecho su valor va a coincidir con alfa. Esto es lo que nos gustaría ver, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Podemos escribir alfa como A0, alfa 1. Esto va a ser lo mismo que A0, A1, alfa 2 y pues etcétera, ¿no? Pues esto. Usando estas fórmulas para las fracciones continuas finitas, ¿no? Y luego podemos entonces ocupar la fórmula que apareció arriba, pues que en este caso podemos escribir que alfa es igual a alfa n por pn menos 1 más pn menos 2 entre alfa n qn menos 1 más qn menos 2. Y ahora, pues entonces nos gustaría decir que esta fracción continua tiene el mismo valor que alfa, pues entonces tomamos el límite cuando n tiende al infinito, pues de estos cuates, ¿no? Pues de todo esto, y vamos a restar Pn entre Qn, porque el límite de Pn entre Qn es pues el valor de la fracción continua por la definición. Y aquí, pues simplificando un poquito lo que tenemos, pues podemos ver que esto va a ser igual a, pues ocupando varias fórmulas, podemos ver que esto va a ser igual a 0. Pueden checar después los detalles, ¿no? Entonces esto quiere decir precisamente que el valor de la fracción continua va a coincidir con el límite de estos, ¿no? Pues el límite de estos siempre es alfa, ¿no? Entonces, ¿qué hemos probado? Entonces, tenemos unas fracciones continuas infinitas, digamos A0, A1, A2, etcétera, por una parte. Y por otra parte tenemos entonces números reales irracionales, ¿no? Y hemos visto que si tomamos una fracción continua infinita, podemos tomar su valor y este va a ser siempre un número irracional. Y viceversa, si tomamos un número racional, de ahí nos sale una fracción continua infinita. Y pues, ¿qué probamos, no? Probamos que esta aplicación de asociar un valor con una fracción continua infinita, pues esta aplicación va a ser inyectiva, ¿no? Que los coeficientes, diferentes coeficientes nos dan diferentes valores aquí, ¿no? Y viceversa, probamos entonces que si tomamos un número irracional, asociamos una fracción continua infinita y luego regresamos tomando pues el límite correspondiente, pues vamos a tener el mismo número racional. Entonces lo que hemos probado que pues esta es una biyección. Entonces las fracciones continuas infinitas es una manera de representar los números irracionales, ¿no? Y pues ahí está. Y pues a ver un ejemplo para pues este algoritmo que yo di, ¿no? Cómo calcular una fracción continua asociada a un número irracional. Pues este es un ejemplo bien conocido que tiene pues como un par de milenios en matemáticas, ¿no? Este ejemplo. ¿Cuál es la fracción continua para el número pi, ¿no? Si tomamos el número pi, vamos a calcular la fracción continua. Entonces el algoritmo nos dice lo siguiente, que pues primero pues nos fijamos en alfa sub 0, este es el mismo alfa, este es el número pi, y luego nos dice que
a 0 tiene que ser la parte entera de alfa sub 0 y pues este es igual a 3, ¿no? Luego si tomamos alfa 1, pues la fórmula era que era 1 entre alfa 0 menos a sub 0 y pues hay que calcular, ¿no? Que es este. Entonces esto ya pues no lo voy a hacer lo mejor a mano, ¿no? Entonces calculamos entonces quién es este alfa 1, ¿no? Entonces 1 entre pi menos 3 y pues este es 7.06, digamos, ¿no? Entonces 7.06 y etcétera. Entonces, entonces A1 es la parte entera y este va a ser igual a 7. Luego pues alfa 2, este va a ser 1 entre alfa 1 menos A1, ¿no? Pues de nuevo mejor calcular aquí con la computadora para no equivocarnos, ¿no? Entonces tomamos el valor anterior y le quitamos la parte entera que es 7 y nos sale 15,99, ¿no? 15,99. Entonces A2 va a ser igual a 15, ¿no? Luego, pues, tal vez el último, alfa 3. Entonces 1 entre alfa 2 menos A2. Entonces, a ver, menos 15. Este es pues 1,003, ¿no? Entonces, este es 1,00003 y pues entonces a 3 es igual a 1, ¿no? Entonces la fracción continua nos dice lo siguiente, que pi es igual a, entonces, 3 más 1 entre 7 más 1 entre 15 más 1 entre 1 más pues, algo, ¿no? Y pues la idea es que las aproximaciones particulares nos dan unas muy buenas aproximaciones racionales a nuestro número. Pues por ejemplo, podemos olvidar de todo lo que va después de 7 y tomar 3 más 1 entre 7, ¿no? Entonces, y este número es 22 entre 7 y esta es una aproximación conocida al número pi, ¿no? Yo creo que esta es una aproximación que tenía Arquímedes para el número pi, ¿no? Pero luego, pues no tenemos por qué pararnos a este punto y, por ejemplo, podemos calcular pues qué es todo esto que acabamos de ver, ¿no? Entonces calculamos cuál es el valor de 3 más 1 entre 7 más 1 entre 15 más 1, ¿no? Bueno, tal vez para no equivocarnos, ¿no? Entonces vamos a calcular, más 7 más, perdón, más 1 entre, ¿no? 7 más 1 entre 16, ¿no? Entonces nos salió esta fracción, ¿no? Solo para ver qué tan buena es esta aproximación, ¿no? Vamos a ver cuál es su valor numérico, ¿no? Bueno, hasta aquí, pues es correcto, ¿no? Entonces, hasta pues el sexto dígito, esta es una aproximación correcta al número pi, ¿no? Es 355, 113, pues sí, este es entonces, ¿qué era, no? Entonces, el sexto dígito, esto es correcto, pues y luego tenemos 9 pues, que no es correcto, ¿no? Entonces aquí en lugar de 6 que deberíamos de tener, tenemos 9, ¿no? Pero pues aún así, pues es algo muy,
muy sorprendente, ¿no? Es una muy buena aproximación. Entonces la idea es la siguiente, que esta aproximación 22 séptimos, esta es una aproximación que conocía Arquímedes, ¿no? Y pues esta aproximación 355 entre 113 es una aproximación que ocupaban los matemáticos chinos. Entonces es algo bastante, también bastante conocido, ¿no? Yo creo que era como la mejor aproximación al número pi, pues por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues esta es la idea, ¿no? Pues tal vez para enseñarles cómo calcular las fracciones continuas en pare, pues ahí la función es contfrac, ¿no? Contfrac, por ejemplo, para el número pi tenemos esto, ¿no? Hemos calculado, ¿no? 3, 7, 15, 1, y pues luego se ve que vamos a tener 292, pues que ya es bastante grande, ¿no? Y esto tal vez explica porque pues para tener una buena aproximación, pues ya estos cuates son suficientes. Otra fracción continua conocida es la fracción continua para el número de Euler E, ¿no? Entonces tomamos la fracción continua y pues entonces tenemos esta, ¿no? Y aquí, pues para el número pi, si se fijan en los dígitos que nos salieron en la fracción continua, pues estos dígitos al parecer no cumplen como ningún patrón, ¿no? Pero para el número e, si se fijan, pues aquí sí se ve el patrón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón? Pues primero sale 2, 1, 2, luego siguen 2 unos, 4, luego 2 unos, 6, otros 2 unos, 8, así se empiezan 2 unos y luego dos veces más que la anterior, dos más que la anterior. Pues sí, estos van a ser como todos los números pares, ¿no? Pues separados por dos unos, ¿no? Entonces, parece que esta es como la respuesta, ¿no? Entonces, y de verdad esto es algo que se puede probar. Entonces, un ejemplo, esto es algo que calculó Euler. Entonces Euler calculó que la fracción continua para E va a ser pues esto, ¿no? 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, y 8, 1, 1, etcétera, ¿no? Entonces, para el número E sí existe esta fracción continua. Y entonces Euler probó que esta es la fracción continua para el número E, y en particular esto significa que E es un número irracional, ¿no? Entonces, en este sentido, Euler probó que la irracionalidad de su número, ¿no? Del número de Euler, ¿no? Entonces, este número es irracional, esto se sigue de esta fracción continua infinita, ¿no? Porque si fuera un número racional, pues en este caso, de hecho, para los números racionales, también tiene sentido considerar un algoritmo parecido al que yo di, ¿no? Solo que en algún momento aquí, pues, vamos a tener que, nos va a salir un número entero y la fracción que vamos a obtener va a ser finita, ¿no? Pero en este caso no, en este caso para E, la fracción continua que nos va a salir, esta va a ser infinita, y pues sí lo podemos probar de manera rigurosa, que esta es precisamente la fracción continua para el número de Euler. Esto significa que el número de Euler es irracional, ¿no? Pues por supuesto, este número es trascendente, pero pues la trascendencia del número de Euler es algo mucho más complicado, ¿no? Que la irracionalidad. Entonces la misma irracionalidad fue aprobada por Euler. Y ahora yo creo que lo que voy a explicar pues este fenómeno curioso que si tomamos estas fracciones parciales que nos salen de la fracción continua, uh, que estas nos dan unas muy buenas aproximaciones racionales a nuestro número irracional. Entonces, esto es lo que voy a explicar, ¿no? Entonces aproximaciones de alfa por, pues, estos Pn entre Qn, ¿no? Entonces,
la idea es la siguiente, que estas fracciones que salen pues de las fracciones de la fracción continua, que estas van a ser muy buenas aproximaciones racionales a alfa. Pues se cumple de hecho lo siguiente, que si tomamos una aproximación de alfa por un número racional a entre b, y pues digamos que esta aproximación es mejor que la aproximación por Pn entre Qn, ¿no? En el sentido de que pues el valor, la diferencia es menor que la otra, ¿no? Entonces, en este caso se puede probar que B, denominador, tiene que ser mayor que Qn, ¿no? O pues si quieren formularlo de otra manera, pues esto quiere decir que esta aproximación por Pn entre Qn es la mejor posible aproximación por un número racional donde el denominador es menor o igual que Qn, ¿no? Y pues otra manera de formular lo mismo, pues entonces una proposición que entonces si tomamos alfa por b menos a, y este es menor que alfa qn menos pn, entonces b es mayor o igual que qn más 1. Y bueno, pues porque va a ser lo mismo que acabo de escribir, pues vamos a recordar que estos qn son números crecientes, entonces este es qn más 1 es mayor que qn. Y bueno, pues esta proposición no es muy difícil probarla, ¿no? Entonces, supongamos que se cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces supongamos que, pues, que se cumple esto, ¿no? Y pues tal vez para obtener alguna contradicción, vamos a suponer que B es menor que Qn más 1, ¿no? Y B es menor que Qn más 1. Pues en este caso vamos a considerar un sistema de ecuaciones xqn más y qn más 1 es igual a b, xpn más y pn más 1 es igual a, y vamos a recordar pues que hemos escrito una identidad que nos dice que el determinante de esta matriz va a ser igual a más o menos 1. Entonces, el determinante de la matriz de los coeficientes, ¿no? Entonces, qn más 1, pn más 1, pues este va a ser igual a más o menos 1, ¿no? Vamos a ver dónde está la identidad. Aquí está, ¿no? Esta es la identidad que nos dice que el determinante de esta matriz de los coeficientes va a ser más o menos 1, ¿no? Entonces tenemos una matriz con coeficientes enteros, de determinante más o menos 1, esto quiere decir que existe una solución entera, ¿no? Entonces existe una solución de hecho única y solución entera, ¿no? Existe una solución con x y y números enteros, y pues esta solución va a ser no trivial, ¿no? Entonces estos x y y distintos de 0, ¿no? Y pues también, de hecho, aquí se puede ver que ni x ni y no puede ser igual a 0. Entonces esto se ve aquí del sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, si x es igual a 0, si x es igual a 0, entonces nos va a quedar la ecuación b es igual a y por qn más 1, ¿no? Y luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que b va a ser mayor o igual que qn más 1, pues porque b es algún y multiplicado por qn más 1, ¿no? Pero pues esto es imposible porque hemos dicho que b es menor que qn más 1, ¿no? Si x es igual a 0, vamos a tener una contradicción, ¿no? Y de la misma manera, si suponemos que y es igual a 0,
de ahí también vamos a obtener una contradicción, ¿no? Entonces, digamos que, pues de hecho, pues X es distinto de cero y también Y es distinto de cero. Esto lo pueden ver analizando pues el sistema de ecuaciones, ¿no? Y además yo digo que entonces que estos X y Y tienen que ser diferente signo, ¿no? Entonces, y además, digamos, X por Y es menor que cero. Entonces, esto también pueden pues, ver del sistema de ecuaciones y analizando pues esta hipótesis que B es menor que Qn más 1. Bueno, pues esta es más o menos la idea. Y ahora, mm, entonces tomamos alfa por B menos A y pues hemos dicho que B pues es esto, ¿no? Y A es esto. Entonces podemos reescribir esto como la siguiente expresión: X multiplicado por alfa Qn menos Pn más Y por alfa Qn más 1 menos Pn más 1. Entonces vamos a tener esta expresión y pues vamos a tomar el valor absoluto y aquí pues la idea es lo siguiente, que X y Y tienen signo opuesto, pero estos dos cuates también se puede ver pues de las identidades que teníamos ahí arriba, que esos también van a tener signo opuesto. O sea, es decir que pues en realidad el signo de los dos términos pues tiene que ser el mismo signo al final, ¿no? Así que si tomamos el valor absoluto de alfa por B menos A, pues este va a ser nomás la suma del valor absoluto de X multiplicado por el valor absoluto de alfa Qn menos Pn más el valor absoluto de Y multiplicado por el valor absoluto de alfa Qn más 1 menos Pn más 1. Y pues en particular, pues esto va a ser mayor que alfa Qn menos Pn, ¿no? Y esto es pues lo que queremos ver, ¿no? Pues queremos probar que pues si se cumple esto, entonces B tiene que ser mayor o igual que Qn más 1. Y aquí vimos que pues si B es menor que Qn más 1, ¿no? Pues hemos deducido que entonces que alfa por B menos A va a ser mayor que alfa Qn menos Pn. Y pues ahí está, ¿no? Digamos que va a ser como una prueba por contradicción, ¿no? Como un corolario de ahí. Disculpe, Ajá. yo tengo una duda. Sí. No puede ser que haya una mejor aproximación racional con el mismo denominador Pn, Esto es lo que pero el número Qn. esto es lo que precisamente vamos a probar más o menos. Entonces yo quería sacar un corolario que va a decir que no, ¿no? O sea que esto va a ser mejor posible en algún sentido. Pero pues sí, es precisamente lo que venía, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora voy a escribir que quería probar. Usted me puede decir que si esto da la respuesta es la pregunta o no, ¿no? Yo quería probar el siguiente corolario. Pues de la proposición anterior, que entonces si tomamos una buena aproximación por un número racional y pues por buena vamos a entender pues que este es menor que 1 entre 2b al cuadrado. Entonces pues esta fracción tiene que ser igual a Pn entre Qn para algún n. Para algún n. Esto nos quiere decir que si definimos de alguna manera qué significa tener una buena aproximación y decir pues que en este caso la aproximación es buena, entonces esta fracción tiene que ser una de las fracciones que nos salen de la fracción continua. Vamos a probar, este va a ser como una consecuencia del resultado anterior. Entonces, demostración. Entonces, primero vamos a suponer pues
aquí podemos siempre suponer que A y B son coprimos, ¿no? Pues porque si no, este resultado pues no depende, ¿no? De si A y B son coprimos o no son, ¿no? Y pues este B, tenemos nuestra asociación de estos QN, esto va a ser una asociación creciente, entonces este B va a estar entre algún QN y QN más 1, ¿no? Entonces esto va a pasar para algún N, para algún N. Y entonces la proposición anterior nos dice lo siguiente. Vamos a ver, ¿no? Cómo lo queremos usar. Yo quiero escribir la siguiente desigualdad que, pues, alfa Qn menos Pn es menor o igual que alfa por B menos A. Y este cuate es estrictamente menor que 1 entre 2b al cuadrado, pues en particular 1 entre 2b. Pues aquí yo quiero pues multiplicar todo esto, pues más bien dividir todo esto por Qn, ¿no? Y el dividir por Qn me va a salir que este es alfa menos Pn entre Qn. Este es menor que 1 entre 2b. Y ahora pues hay que ver un poquito qué pasa con estas desigualdades. Pues nuestro objetivo es ver pues que en realidad estas dos fracciones tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues primero vamos a ver que pues, si queremos una cuota para la diferencia entre estas dos fracciones, ¿no? Entonces podemos escribir esto pues, usando esta desigualdad triangular, que va a ser menor o igual que alfa menos A, perdón, es A entre B más alfa menos Pn entre Qn, ¿no? Y pues ahí tenemos las desigualdades, ¿no? Que alfa menos A entre B pues es menor que 1 entre 2b al cuadrado, ¿no? Pues aquí entonces ponemos que este es menor que 1 entre 2b al cuadrado, y pues aquí para el segundo cuate, pues la cuota es esta, ¿no? Más 1 entre 2b qn, ¿no? Y pues por otra parte, entonces, si estas dos fracciones no coinciden, ¿no? Pn, Qn, entonces pues podemos nomás escribir, ¿no? Calcular cuál es la diferencia entre estos dos, ¿no? AB menos Pn entre Qn, pues esto va a ser igual a, pues aquí, a Qn menos Bpn, ¿no? Aquí en el denominador B por Qn, ¿no? Y entonces, pues si son fracciones diferentes, pues aquí va a estar un número entero no nulo, pues así que este cuate es mayor o igual que 1 entre B por Qn, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto pues, qué significan estas dos desigualdades, ¿no? Probamos que que esta fracción es menor que la suma de estos dos y mayor pues, que la otra, ¿no? Entonces, la desigualdad que nos salió es 1 entre b por qn es menor que 1 entre 2b al cuadrado más 1 entre 2b por qn, y pues aquí se puede ver, ¿no? Simplificando esta desigualdad, que al final esto va a implicar que de hecho que b es menor que qn, ¿no? Y este no es el caso por lo que hemos dicho, ¿no? Arriba, ¿no? Pero pues esto no es el caso, ¿no? Porque ahí arriba
ahí arriba hemos dicho que B está entre, pues, Qn más 1 y Qn, y pues B no puede ser menor que Qn, ¿no? Por nuestra hipótesis. Y entonces, pues, esta es la prueba. En este sentido, las aproximaciones por las fracciones, pues por las fracciones parciales, ¿no? Que nos sale de una fracción continua, estas son en algún sentido, pues, las mejores posibles, ¿no? Entonces, no es como una coincidencia que para el número pi se conocían estas aproximaciones racionales, porque pues resulta que mejor no se podía, ¿no? A continuación nos van a interesar las fracciones continuas periódicas, fracciones continuas periódicas. Bueno, pues, ¿qué vamos a entender por una fracción periódica? Entonces, digamos que una fracción alfa, una fracción continua para alfa, A0, A1, A2, etcétera. Entonces, es periódica, pues si estos dígitos son periódicos a partir de cierto momento, ¿no? Entonces, periódica si existen, digamos, n sub 0 y k, entonces tales que, pues k mayor o igual que 1, tales que a n es igual a n más k para todo n mayor o igual que n sub 0, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo que a partir de algún n sub 0, pues todos los dígitos se van a repetir con periodo k, ¿no? Entonces, en este caso vamos a escribir, pues, la notación va a ser que, pues, vamos a escribir, pues, hasta n sub 0 no se van a repetir, entonces vamos a escribir a 0, a 1, etcétera, a n sub 0 menos 1, y luego, pues, a partir de n sub 0 y pues hasta a n sub 0 más k menos 1, pues esta va a ser la parte periódica y yo voy a escribir así, ¿no? Esta va a ser la parte periódica. Y luego, pues, si n sub 0 es igual a 0, en este caso vamos a decir que la fracción es puramente periódica, ¿no? Es decir, que si la fracción tiene esta forma, ¿no? Que A0, etcétera, a k menos 1, y todo esto es periódico, en este caso vamos a decir que es puramente periódica, ¿no? Puramente periódica. Y pues la pregunta es, ¿cómo se ven los números? ¿Cuáles son los números que nos dan fracciones periódicas y puramente periódicas, ¿no? Pues esto no es como una pregunta aleatoria, porque a continuación esto es lo que nos va a interesar para encontrar las unidades fundamentales, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con los campos cuadráticos, ¿no? Entonces, tenemos primero la siguiente proposición. Entonces, la fracción continua para alfa es periódica. Pues esto implica que alfa es un número cuadrático, es decir, pues el grado de extensión Q alfa sobre Q es igual a 2. Entonces, demostración. Entonces, pues tomamos una fracción puramente periódica, digamos, alfa es igual a 0,
a k-1, puramente periódica para empezar. Y pues en este caso, pues tenemos esta fórmula, ¿no? Que alfa es igual a pues alfa 0, perdón, A0 a k-1, y luego podemos poner alfa, y tenemos esa fórmula, pues que esto va a ser igual a alfa pk-1 más pk-2 entre alfa qk-1 más qk-2, ¿no? Pero esta ecuación, pues, ¿qué es esto? Esto es una ecuación cuadrática, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática para alfa, ¿no? Entonces esto va a ser, digamos, qk-1 alfa al cuadrado más qk-2 k-2 menos pk-1 por alfa, ¿no? Menos pk-2 es igual a 0, ¿no? Entonces sabemos que alfa es un número irracional y cumple con alguna ecuación cuadrática, pues entonces significa entonces que precisamente esto, ¿no? Que el grado de alfa sobre q es igual a 2, ¿no? Pues este es para el caso cuando la fracción es puramente periódica. Y ahora, pues, si no es puramente periódica, entonces si alfa es periódica, pero no puramente periódica, pues esto es lo mismo porque podemos empezar por algunos dígitos que no son periódicos, digamos alfa A0 a K-1, y luego vamos a decir que, pues, que lo que sigue, pues esto sí es periódico, ¿no? Esta es la parte periódica. Y entonces, en este caso, igual podemos escribir la expresión, que este es beta por pk-1 más pk-2, ¿no? Entre beta por qk-1 más qk-2, ¿no? Pero pues, este número está en el campo q beta, ¿no? Y beta va a ser puramente periódico, ¿no? Entonces, puramente periódico. Y pues la parte anterior nos dice que este es un número cuadrático, ¿no? Entonces, hemos probado que si la fracción continua es periódica, entonces esta corresponde a algún número cuadrático. Y pues si quieren podemos ver un caso particular, ¿no? Un ejemplo solo para terminar, ¿no? Pues, ¿qué número corresponde a la fracción continua 1, 2, 3 periódica, ¿no? Entonces es la fracción donde en los dígitos siempre se repite 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Y bueno, pues hay que ver pues, qué significa todo esto, ¿no? Entonces, la prueba nos dice que hay que escribir esto como 1, 2, 3 alfa, ¿no? Y pues analizar la ecuación correspondiente, ¿no? Y esto va a ser alfa es igual a 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3 más 1 entre alfa. Y bueno, pues podemos simplificarlo o podemos ocupar estos números Pn y Qn, pero pues de todas maneras lo que tenemos aquí, esto va a ser una ecuación cuadrática sobre alfa. Entonces, y pues yo creo que ya hice estos cálculos. A ver, esto va a ser la ecuación que va a salir, es 7 alfa al cuadrado menos 8 alfa menos 3 es igual a 0. Y pues de aquí se sigue que alfa va a ser igual a 4 más la raíz de 37 entre 7, ¿no? Y pues solo para ver si no me equivoqué, voy a calcular los dígitos de la fracción continua. Entonces, para 4 más la raíz de 37 entre 7. Y pues aquí se ven que los dígitos que nos salen son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Entonces, hemos probado que si la fracción continua es periódica, entonces en este caso el número tiene que ser cuadrático, ¿no? Y pues aquí, pues este ejemplo es un ejemplo particular de cómo funciona, ¿no?
Y de hecho se cumple, esto funciona también al revés, ¿no? Entonces esto no lo vamos a probar ahora, pues vamos a probarlo en la siguiente sesión. Entonces este es el teorema de Lagrange, que nos dice que si alfa es cuadrático, digamos, pues si su grado es 2, entonces la fracción continua para alfa es periódica. No, y pues solo para comprobar cómo funciona esto con la computadora, ¿no? Pues por ejemplo tomamos la raíz cuadrada de, no sé, de 11, ¿no? De algún número, ¿no? Pues si vamos a calcular los dígitos de la fracción continua. Aquí se ve que va a ser, la fracción continua va a ser 3,363636. Entonces este 36, en realidad este es el periodo, ¿no? Entonces un ejemplo. Entonces para la raíz de 11, pues la fracción continua va a ser 3, y luego pues el periodo es 3 y 6, ¿no? Y pues esto lo calculé en la computadora, pero ustedes pueden revisar el algoritmo que nos da los dígitos de la fracción continua y pues de manera rigurosa a ver que de verdad cuando llegamos al dígito A2 y nos va a salir 6, pues luego llegamos a 3 y pues ahí pueden ver pues que de hecho el número alfa 3 va a ser el mismo que el número alfa 1, pues en particular el dígito A3 va a ser igual al dígito A1, ¿no? Pero pues lo interesante es que pues, ya que estos dos cuates son iguales, esto quiere decir que pues, el algoritmo va a ser cíclico a partir de este momento y los dígitos que van a salir siempre van a ser 36, 36, 36, ¿no? Pues, entonces esto lo pueden checar, ¿no? Este es un ejercicio. Entonces nos vamos a reunir el lunes, pues vamos a probar, de hecho no es muy difícil, este teorema de Lagrange, que dice que los números cuadráticos tienen fracciones continuas, periódicas, pero pues es que ahora ya yo creo que no tenemos tiempo para probarlo. Entonces mejor que lo hagamos el lunes, ¿no? Bueno, pues yo voy a subir los apuntes y ahí tal vez pueden checar algunos detalles. Es algo bastante elemental, ¿no? Pues toda esta historia puede ser parte de un curso de la teoría de números del primer año de licenciatura, ¿no? Y aquí pues hay muchas cosas que son como fórmulas que hay que comprobar por inducción sobre n y etcétera, etcétera. Entonces, el lunes normalmente yo les explicaría cómo entonces resolver la ecuación de Pell y cómo entonces sacar las unidades fundamentales para este anillo Z con la raíz de D, ocupando las fracciones continuas. Pues este es un tema muy conocido y pueden después buscar en internet sobre las fracciones continuas y van a encontrar un montón de información. Muchísimo más de lo que pude contarles hoy, pero pues lo que estoy contando son precisamente las cosas que van a ser relevantes para el cálculo de unidades fundamentales, ¿no? O sea, si esto se ve un poco motivado en el contexto de nuestro pues, curso, ¿no? Pues el lunes sí van a ver que todo lo que les platiqué lo vamos a usar. Y pues es todo. Muchas gracias por conectarse y pues ya nos vemos el lunes, ¿no? Muchas gracias por la clase. Hasta luego, profe. Muchas gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes.